Cuando la dictadura es ley, la revolución es orden. Muy buenas tardes, mi nombre es Mauricio y este día les vengo a presentar pues mi proyecto final de cine. Para empezar, la película de No. Realmente, cuando me mencionaron que en sí era una película que trataba sobre la dictadura chilena, yo esperaba que fuera una película pues un poco más dura, un poco más rompedora, hablando desde un punto social. Yo esperaba que fuera una película que se tratara más sobre los actos que sucedieron durante esta dictadura, digamos los asesinatos, la represión, todo esto que hubo durante esa dictadura, más que en sí pues la campaña del no. Sin embargo, pues al final me llevó una sorpresa bastante diferente, es lo que cabe, pero no tanto a la realidad que es la película. El contexto social. Desde mi punto de vista, el contexto social es uno de los mejores puntos que trata la película. ¿Por qué? Porque cuando uno mira la película, pues la película directamente le dice que está en 1988, por así decirlo, pues al principio, cuando te dan un poco del contexto. Sin embargo, cuando nosotros la vemos, si eliminamos esa parte, realmente nosotros sentiríamos como si estuviéramos en 1988. ¿Por qué? Porque los personajes hablan, se expresan y piensan como si estuvieran en esa época. Uno de los puntos más fuertes en donde podemos ver esto es un poco, pues, cuando hablan sobre la dualidad que existía en esa época entre capitalismo y comunismo. Era una dualidad tan grande que hasta las personas que se creían cortes capitalistas, pues llegaban a ser un poco discriminatorias con las personas que se creía que eran corte comunista, y esto se veía como algo malo. También pues el contexto un poco más afuera de la película, digamos cuando se estrena esta película, pues estas películas se estrenan en 2012 y realmente es un contexto social en el que Chile está bastante bien económicamente hablando. Este fue durante el régimen de Piñera y pues había tenido un aumento económico del PIB del 8% y también estaba pues empezando a dejar de tener disminuir la pobreza. Realmente es una buena situación económica, pero socialmente no. ¿Por qué? Porque en 2011 había pasado pues un estallido social bastante grande, uno de los más importantes, que involucraba al sector educativo, en el que los estudiantes salían a protestar pues por mejor situación con el tema de los estudios. Y en general considero que al haber salido esta película durante ese momento en específico, pues tuvo una mucho mejor recepción que si hubiera salido en algún otro momento. ¿Por qué? Porque socialmente están surgiendo preguntas bastante pues rompedoras dentro de lo que cabe. También pues con respecto a Pablo Larian, que es el director de esta película, desde mi punto de vista es un director bastante bueno. ¿Por qué? Porque explora temas más que nada sociopolíticos. Si nos ponemos a ver el historial de sus películas, casi todas tienen que ver pues con estos ámbitos. Una última que había sacado había sido El Conde, que era sobre pues si Pinochet fuera un vampiro. Otra que había sacado se llamaba Jackie, que se trataba en sí sobre la esposa de John F. Kennedy. Así que desde mi punto de vista pues hay muy pocos directores que se atreven a tocar estos temas porque son bastante difíciles de tocar, porque son bastante sensibles. Sin embargo, este director es diferente por ser capaz de tocarlos y hacerlo de una tan increíble forma como lo es en No. Ahora hablemos más sobre qué trata la película en específico. Pues en sí, para cortarlo un poco, No es una película que trata sobre René Saavedra y su proceso que llevó para hacer la campaña del No, la cual era una campaña que sucedió antes del plebiscito para ver si se quedaba en la presidencia Augusto Pinochet, el dictador de Chile, o si este se iba. Desde mi punto de vista, uno de los personajes que más cambian, no específicamente que crecen, sino que decrecen, es el personaje principal, René Saavedra. ¿Por qué? Porque en un principio lo vemos como una persona que es buena en lo que hace y es buena en su trabajo, y por eso es llamado a hacer la campaña de No, que en un principio no estaba muy convencido de hacerla.
Realmente era una persona que no se metía tanto en temas políticos y no le gustaba mucho esto. Sin embargo, al final termina convenciéndose sobre la causa y empieza a hacer la campaña del no. Y mientras esta campaña pues va saliendo a la luz y va avanzando, se va convenciendo más de esta campaña, llegando a cambiar su idea sobre pues la participación política y qué tan importante llegaría a ser esta campaña. Al mismo tiempo podemos ver que va descendiendo un poco hacia la locura. ¿Por qué? Porque en sí, mientras avanza la campaña del no, la campaña del sí ve que esta tiene éxito y trata de sabotearla. Trata de sabotearla pues en un principio con cosas como copiándoles o haciendo directamente videos en contra de estos, y en otras amenazándolo de una manera más directa. Y llega a volverse paranoico debido a todas estas amenazas y debido a la probabilidad de que exista una persona pues que lo traicione, como sucedió pues con su jefe, que llegó a traicionarlo y unirse a la campaña del no. Por eso mismo me parece curioso cómo es que al final de la película pues resulta que él no gana, y eso significa que él gana en cierta forma o que él lo logra, pero él no celebra. ¿Por qué? Desde mi punto de vista no es tanto porque en sí no le haya interesado la campaña o no esté convencido de su causa, sino más era porque él, en vez de estar pensando en la victoria que fue, pensaba en lo que perdió, en lo que llegó a perder, en su amigo o su jefe que llegó a pelearse con él, o pues en sí todo lo que vio, las protestas que sucedieron y todo el trabajo y toda la carga mental que le tuvo que llevar a hacer esta campaña. Ahora hablemos un poco más sobre las características de la película. Si yo separara las características de una película, las separaría en 1, visuales y 2, auditivas. Empecemos con las auditivas. Desde mi punto de vista, sí tiene una muy buena fidelidad auditiva los personajes cuando hablan, a pesar de que tengan otro acento al de nosotros llegamos a entender en su totalidad todo lo que quieren decir. Obviamente también tenemos que poner atención, pero ese es un punto bastante bueno. En sí, con respecto a la música o a todo lo que ensalza en sí, toda la parte más visual, pues no es la mejor desde mi punto de vista, no llega a aprovecharse todo lo que puede, pero realmente es bastante buena, realmente está bastante bien realizada. O sea, la música sí se siente que acompaña a las escenas. Ahora bien, hablemos de las partes de visuales. La principal parte de visuales que me gustaría destacar, o que en sí se destaca en la película, es la cámara. Yo lo que sé es de que antes de la grabación de esta película trataron de ser lo más fieles que pudieron con las cámaras para que se vean realmente que fueran de 1988, que tuvieron que agarrar cámaras de ese año y reconstruirlas, y les quedó un número de cámaras pues para grabar. Y desde mi punto de vista pues es muy bueno, porque uno realmente se siente adentro de 1988 al ver esta calidad. Sin embargo, yo pienso que debido a las cámaras que estaban utilizando, pues llegaron a sacrificar un poco el punto artístico de las escenas. Hablamos de pues desde dónde se graban las escenas o qué puntos de vista estamos viendo. Yo creo que pudieron haber aprovechado un poco más para jugar con esto. Sin embargo, por las cámaras del año que tenían y que tenían que funcionar de una manera, pues no pudieron. Sin embargo, sigue siendo muy buen aspecto visual, pues porque el aspecto de las cámaras, de la calidad que tienen las cámaras, soluciona bastante bien, no nos deja con ganas de más, con el tema de pues puntos artísticos de la visión o de la forma, o desde el punto de vista que está grabada la película. Ahora bien, aspectos temáticos. Desde mi punto de vista, si yo pues resumiera la película, una frase o dijera una frase antes de ver esta película para una persona, sería: tienes que verla solo. ¿Por qué? Porque yo la vi con pues amigos, este tipo de cosas, y uno está hablando mientras está viendo la película y se puede llegar a perder pues pequeños detalles que uno en un principio piensa, pues ¿por qué estará pasando esto o por qué sucederá esto?
y después en la película se solucionan sin necesidad de directamente decirte a ti para qué estaban viendo este aspecto o para qué estaba sucediendo esto. Una de las escenas donde más podemos ver esto pues podría ser en la parte en la que la sirvienta de René está viendo la tele, está interesada por ver el discurso de el sí, y después es utilizada como decir, usted es parte del sí, ¿no? Eso es lo que me contó X o Y persona. O otra de las escenas podría ser pues cuando René está probando un microondas y realmente está muy cerca de este, y después pues le explica a una mujer que en sí uno no tiene que estar muy cerca del microondas porque puede llegar a generar radiación. Así que desde mi punto de vista, es una película que se esmera mucho en los detalles, mucho en los detalles de la cámara, mucho en los detalles de la historia y de la grabación, pero pudieron haber hecho más desde un punto de vista artístico. Finalmente, como valoración personal, realmente yo creo que esta es una película pues diferente, bastante diferente. ¿Por qué? Porque realmente es muy difícil llegar a captar tanto la esencia de un evento, que pues algunas películas no llegan a captarlo en su totalidad. Muchas comerciales, de hecho, que tienen mucho más presupuesto que tuvo esta, no llegan a captarlo en su totalidad. Sin embargo, estas las arregla por no tener el presupuesto más grande y realmente lograr que tú te sientas en 1988 y que tú te sientas que estás en esa época de Chile. Y en general, pues también termina siendo bastante detallista, pues con sus personajes, con su historia. Así que desde mi punto, pues a mí realmente me gustó bastante esta película, debido a que a mí en lo general me gustan bastante las películas que tienen que ver con política y toda esta parte. Así que realmente sería muy recomendable y pues es muy buena. Muchas gracias por su atención.